Ya, ahí está grabando, ¿cierto? Sí, ahí estamos grabando. Ya, bueno, en este repaso voy a abarcar fundamentalmente dos tópicos que me interesa que se puedan como más o menos entender en su concepción. El primero de ellos va a ser la noción de vectores, y lo segundo que vamos a ver son algunos elementos de curvas, ¿ya? Porque vamos a estudiar algunos eh, ejercicios en general en mecánica, como que se ocupa bastante el tema de las curvas, la longitud de arco y algunos de los conceptos que ustedes vieron en cálculo diferencial. Otra pregunta general antes de partir. ¿Todos y todas acá vieron o han tenido ecuaciones diferenciales? Mm, Estoy en ese curso ahora. Estoy cursando. ¿Y el resto? Usando igual. Entonces la mayoría como que recién está en ecuaciones. Ya, puta. No cacho muy bien. Hay comida. Así parece. Ni timota, ya. Lo otro, por último, han dado, ¿cómo se llama? Cálculo diferencial, entonces. Cálculo diferencial creo que requisito de este curso. Ya, en cálculo diferencial vieron curvas. Ya, bacán. Es que yo caché una tutoría y caché que nos estaban pasando curvas así como algunos conceptos que son importantes, pero no estoy seguro. Ya, entonces vamos a partir con los vectores. Pregunta abierta, ¿qué es un vector, según usted? ¿Alguien? Algo que tiene dirección y magnitud. ¿Cómo? Algo que tiene magnitud, dirección y longitud. Ya, en general lo que te decía es un puro concepto. Magnitud se refiere como a su longitud, entre comillas. Ya, eso es como más o menos una forma de representación gráfica de un vector en forma de flecha. Pero si, por ejemplo, ustedes se van al álgebra lineal, básicamente uno tiene la noción en ese caso de algo que se llama un espacio vectorial. Ya, un espacio vectorial vendría a ser un espacio matemático conformado por ciertos elementos llamados vectores, con los cuales se pueden utilizar diversos tipos de operaciones, ya que se pueden sumar, se pueden multiplicar, ¿cachai? Tienen un producto, cumplen como ciertas reglas de distributividad, asociatividad, relacionadas a algunas operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, son objetos básicamente matemáticos con los cuales puedo utilizar ciertas operaciones que cumplen ciertas reglas, ¿ya? Para efectos de la física, uno podría definir un vector como una cantidad que está caracterizada tanto por su magnitud como por su dirección, ¿ya? Lo mismo, pues, si uno, por ejemplo, se pregunta qué es lo que es un escalar, ya, un escalar es una cantidad que está solamente determinada por su magnitud, ¿ya? Entonces, estas cantidades escalares y vectoriales van a jugar un papel importante en lo que es la física porque permiten definir magnitudes, perdón, cantidades, variables físicas con las cuales yo puedo estudiar física, básicamente. El movimiento de los cuerpos, en este caso, donde vamos a estudiar la velocidad, la rapidez, la aceleración, también la posición, con el fin de ver cómo se mueve un cuerpo y poder predecir esa trayectoria. Ya, poder predecir, perdón, el movimiento de ese cuerpo. También está la noción de trayectoria, que es diferente. Tiene su sutileza. ¿Ya? Entonces, un vector vendría a hacer eso. ¿Ya? La representación clásica de un vector es una flecha que parte de cierto punto y termina en otro. ¿Ya?
Entonces, el largo del vector, digamos, chucha, ¿qué pasó? Ya. Digamos que el vector va a tener una notación A con una flechita arriba, ¿ya? Ojo, esa magnitud, esa anotación de vectores está pasada de moda. En general, si ustedes leen un paper o cualquier cuestión, los vectores en verdad son una, ¿cómo se llama? Los ponen en negrita. Ya yo tendría que poner algo en negrita aquí, pero en mucho les sé cómo andar poniendo eso en escrito, así que para efectos como el desarrollo del auxiliar va a ser simplemente una cantidad, una letra, con una flecha arriba. Eso va a querer decir que estamos pensando en un vector, es decir, una cantidad que está determinada por su magnitud y dirección. ¿Ya? Ahora bien, el largo de este vector, ¿ya? Vamos a decir que va a determinar su magnitud. Va a ser el largo de este vector. Y el ángulo que forma, por ejemplo, con respecto a alguna línea de referencia, digamos que va a ser un ángulo θ, es lo que se va a denominar su dirección. ¿Ya? Es decir, con estos dos numeritos, yo puedo especificar una cantidad en el espacio que en este caso van a ser estos vectores. ¿Ya? ¿Por qué no puse sentido? Porque básicamente el sentido es simplemente dirección. Ya solamente que cuando unos cabros chicos le explican así como dirección, sentido, como para que tenga la noción de flecha, pero en verdad no es necesario eh, que un vector sea representado como por esas tres cosas. En verdad basta magnitud y dirección, ya que en este caso sería largo y ángulo, básicamente. Eso como que lo tienen que tener claro. Entonces, cuando yo tengo vectores, puedo descomponer un vector. ¿Ya? Me imagino que en la clase vieron cuál era la diferencia entre un sistema de coordenadas, un sistema de referencia, etcétera, etcétera. Así que los vectores, por ejemplo, sirven para, podríamos decir, determinar puntos en el espacio. ¿Ya? La noción más clásica de vector fue como para decir, bueno, yo quiero medir un punto del espacio y podría eventualmente seguir su trayectoria. Entonces, para ubicar puntos en el espacio, por ejemplo, vamos ya a pensar en un sistema de referencia que nos viene a ser más que un punto mediante el cual yo observo la realidad, digamos, o el espacio. Digamos que tengo un sistema de referencia, los vectores no serían más que flechas que apuntan a determinados puntos del espacio. ¿Ya? Ustedes saben que en un espacio vectorial de n dimensiones necesito n números para poder describir por completo un punto, digamos. Ya en este caso, como estoy en R3, yo necesito tres numeritos, que en este caso serían estas coordenadas, para poder determinar un punto en el espacio. ¿Ya? Entonces, creo que, bueno, cuando yo tengo un sistema, por ejemplo, de coordenadas cartesianas, que voy a utilizar como para poder explicar ciertos conceptos de los vectores, yo me doy cuenta que a través de tres numeritos y tres vectores base, ya como ustedes cacharán del álgebra lineal, que yo con una base vectorial puedo escribir como combinación lineal cualquier otro vector, puedo describir cualquier vector en el espacio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las coordenadas cartesianas tengo lo que se llaman los vectores unitarios, que vendrían a ser z tongo, y tongo y x tongo, digamos, ¿ya? Y con estos tres vectores, yo, por ejemplo, digamos que tengo el vector A, voy a poder escribir el vector A como la suma de un número, que en este caso va a ser el A sub x, ¿ya? Por la dirección x tongo más a sub y por el vector y tongo más a z por el vector z tongo. ¿Ya? Quiero decir con esto que como los vectores forman un espacio vectorial, yo puedo tener lo que es una base de un espacio vectorial, ¿ya? A través de la cual puedo escribir cualquier tipo de vector, ¿ya? Esta es como la representación de un vector por componentes. ¿Ya? Yo puedo representar entonces los vectores como por componentes, y los numeritos a sub x, a sub y y a sub z vendrían a ser las componentes de un vector. ¿Ya? Ahora bien,
bueno, si necesitan, hasta ahora todo bien, ¿hay algún concepto como que esté raro? Esto es como más o menos bien intuitivo todo. Ahora, supongamos que estoy en el plano, digamos, y X, ya. Y por ejemplo dibujo un vector acá. Dibujo el vector A. ¿Cómo en este caso yo podría especificar, por ejemplo, si me doy este ángulo, una representación por componente de este vector A? ¿Alguna propuesta? ¿Con polares? Puede ser con coordenadas polares, pero por Con ejemplo, senos y cosenos. ya, en este caso, ¿cómo tú podrías hacer eso? Tomando la longitud del vector y descomponerlo en seno y coseno. Claro, ya. Eso es importante porque el compañero mencionó una noción que vendría a ser como largo del vector. Ya, primera vez que se menciona lo que es el largo de un vector. Este largo de un vector no lo habíamos mencionado, pero si por ejemplo estamos trabajando con un vector cualquiera, vendría a ser cuál es el largo de la flecha básicamente. Pero si por ejemplo especificamos un ángulo determinado, ya podríamos con trigonometría determinar fácilmente que si A con dos barritas al lado es un largo, entonces esto vendría a ser el seno de teta, A por seno de teta, si utilizamos las relaciones como de triángulo, y esto vendría a ser como A coseno de teta. Entonces, si yo tengo, como se decía antes, la esencia de un vector es que está determinado por su, ¿cómo se llama? Está determinado por su magnitud, está determinado por su dirección. En este caso, como su magnitud es el largo, si yo tengo esa magnitud y tengo su dirección, entonces siempre voy a poder escribir con esos dos números la representación como por componentes del vector. En este caso, el vector va a ser A coseno de teta más su vector base en la dirección X tengo, y va a ser A por el seno de teta en la dirección Y tongo. ¿Ya? Ahora, una cantidad importante que queremos como estudiar en este caso es la distancia. ¿Ya? Dentro de la mecánica es fundamental entender qué es lo que es la distancia entre dos puntos, ¿ya? Porque la noción de distancia entre dos puntos me va a permitir estudiar desplazamiento y estudiar otros conceptos que son como funcionales a lo que es la mecánica. ¿Ya? En este caso tengo el concepto de distancia. ¿Ya? Básicamente, si yo tengo un vector determinado, ¿ya? Ustedes podrán ver del vector anterior que si, por ejemplo, mis componentes son A sub X y A sub Y, por el teorema de Pitágoras, puedo determinar que la magnitud del vector va a ser igual a sub X cuadrado más A sub Y cuadrado. ¿Ya? Cuando uno está trabajando en geometría plana, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay teorías de la física donde los espacios no son planos, sino que son curvos, como es el caso de la relatividad general, ¿ya? Donde hay que cambiar la noción de distancia y hay que tener todo un formalismo matemático como va a poder hacer eso. Si estoy en la geometría euclídea, las distancias entre dos puntos se pueden determinar siempre a través del teorema de Pitágoras, ¿ya? Como en este caso, el largo de un vector viene a dar cuenta de su magnitud, y si yo conozco las componentes de este vector en algún sistema de coordenadas, yo puedo por lo tanto determinar cuál es el largo de este vector, cuál es la magnitud asociada con esta cantidad vectorial, ¿ya? Como para poder formalizar ese concepto, es lo que se introduce una operatoria, que en este caso va a ser el producto punto o producto interno o producto escalar. Ya tiene varias denominaciones.
Probablemente las personas que estudian matemática tendrán como una serie como de definiciones que internos diferentes a punto, que diferente a escalar, ya, pero para efectos como de lo estándar de un curso como mecánica, vamos a llamarlo producto punto como el producto escalar. Ya, básicamente, ¿por qué el producto escalar o producto interno? Es porque básicamente va a ser una operatoria, ya, que en este caso, bueno, ¿cómo se va a determinar? Bueno, algunas personas como que lo denominan con corchete, ¿ya? Viene a ser como una función, entre comillas, que toma dos elementos de este conjunto, de este espacio vectorial, y me da una magnitud en este caso, que vendría a ser, ¿cómo se llama? No, pues este es un producto externo, creo. Bueno, filo. Me da un escalar. Ya, por eso se le denomina el producto escalar. ¿Ya? ¿Cómo se define el producto escalar? ¿Alguien cacha eso? Por ejemplo, si tengo dos vectores, ¿ya? Si tengo un vector A, tengo... a ver, si tengo un vector A y tengo un vector B, por ejemplo, tengo el ángulo alfa entre estos dos vectores, ¿cómo se determina este producto escalar? El coseno. El producto escalar se denota por A punto E y viene dado por el módulo de uno de los vectores, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo entre un vector y otro. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, en un sistema de coordenadas yo tengo que el vector A es igual a, está determinado por los componentes a sub x, a sub y, a sub z, ¿sí? ¿Alguna duda? En que te pide la tercera clave. Sí, es que ahora hicieron eso para pagar todo. ¿Y cómo lo tengo que hacer ahora entonces? No lo sé. Ups. Necesito saber. Tendrá que meterse a las páginas del gobierno, probablemente. Bueno, si por ejemplo ahora tengo, como pueden ver ahí, un vector determinado por sus componentes cualquiera, ya que en este caso también si estamos en un sistema cartesiano coinciden con sus coordenadas, ya por eso es una base de coordenadas. El producto punto también se determina como A sub 1 B sub 1 más A2 B2 más A3 por B3, ¿ya? Si por ejemplo estuviéramos en un espacio n dimensional, sería la sumatoria en I y en J de todas las combinaciones de una a una por componente, la 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3, etcétera, etcétera. Ya, eso se cachaba, ¿cierto? Sí, ¿o no? ¿Sí? Ya, todo esto es conocido. Ya, bacán. ¿Cuál es la interpretación geométrica del producto punto? Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, A y B, y tengo, por ejemplo, el ángulo θ entre ellos, ¿cuál sería la interpretación geométrica? ¿Ya? Porque recuerden que tengo que A por B es igual a el módulo B módulo coseno del ángulo. ¿A qué se parece eso? ¿A alguien se le ocurre? Sería como la distancia entre los dos puntos, ¿o no? No, no es la distancia entre dos puntos, porque recuerda que la distancia entre dos puntos viene a estar dado por el teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras es una relación no lineal que más bien tiene una dependencia cuadrática. Ya en este caso como que no tenemos esa dependencia. Teorema del coseno.
No, tampoco todavía entramos al teorema del coseno porque el producto punto entra como solamente una parte del teorema del coseno, ¿ya? Miren, recuerden esto, cachen lo que habíamos puesto anteriormente. Recuerdan que escribimos, si teníamos como el largo, que era un vector cualquiera, podríamos como hacer algunas proyecciones en los ejes y determinar como cosas, entre comillas. ¿Cacharon eso? Determinábamos las componentes a través de proyecciones, ¿ya? Eso se parece al producto punto. De hecho, si yo, por ejemplo, tengo mi vector B y le hago una proyección acá, esta proyección vendría a ser V por coseno del ángulo, ¿cierto? ¿O no? ¿Cierto? Entonces, si yo multiplico esto por A, el producto punto, de cierta manera, lo que me podría dar es como la proyección del vector en otro vector, ¿ya? Y ponderada como por la longitud del vector en la cual yo proyecto, ¿ya? Por lo tanto, si conozco estas dos magnitudes, puedo determinar las proyecciones de vectores a través de este producto interno, ¿ya? Por eso es útil para la mecánica, porque a veces tengo, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tengo el movimiento, una curva en el espacio, ¿ya? Y tengo mi eje, pues tengo Y, tengo Z, tengo X, y por ejemplo tengo una curva bien rara donde un cuerpo se me va moviendo, ¿ya? Yo, por ejemplo, podría hacer proyecciones en alguno de los ejes, como va a ir determinando cómo va variando en este eje mi magnitud, ¿ya? Es decir, cómo, por ejemplo, cambia la componente I de la aceleración de una partícula si estoy estudiando su movimiento en el espacio. Los productos puntos pueden servir como para determinar esas cosas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que lo tengan presente esa interpretación en lo que es la mecánica, ¿ya? Ahora, bueno, voy a ir al siguiente concepto, que ahora ya estamos atrasados, que vendría a ser el producto Bruce. Samuel, ¿Sí? una duda, no quiero trazar temas, pero es que no entendí como geométricamente qué sería el producto punto en el ejemplo de A y B. Ya. O sea, caché lo de la proyección, pero después al multiplicarlo por A como que no lo veo. Ya. Sí, mira, básicamente, cuando yo, por ejemplo, obtengo la proyección, como dijimos, si ya cachaste eso, hasta ahí ya como que está listo lo que es el producto punto. El producto punto como que, de cierta manera, lo que hace, te permite proyectar en cierta componente, o en cierto vector, un vector de interés, que en este caso sería el vector A, y obtengo ese largo que tengo ahí, ¿ya? Ahora bien, si yo, por ejemplo, tengo ya esa proyección y la multiplico como por este módulo, voy a obtener como una proyección más larga, más cortita, ¿ya? Eso, como por ejemplo, puede servir para varias cosas. Déjame ver cómo... Ya. Eso puede servir para varias cosas el que esta cuestión sobreviva. Si, por ejemplo, como vimos delante, yo lo que estaba haciendo, básicamente, cuando tenía como un vector A, y tenía el vector X tongo, ¿ya? Era hacer una proyección de estas dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, yo tomaba A.X tongo, ¿ya? Con eso yo lo que tengo es que esto va a ser el módulo de A por el módulo de X tongo por el coseno del ángulo que forma, ¿ya? En este caso, como yo tengo que el módulo de un vector unitario es 1, recupero A por coseno de teta, ¿ya? En este caso vamos a definir A como eso, ¿ya? Entonces, como el tener agregado como esta ponderación, te puede permitir como jugar con el largo de la proyección, ¿ya? En este caso, si tú quieres la proyección exacta, puedes multiplicar por un vector unitario.
Si, por ejemplo, yo quisiera determinar el producto entre la distancia o el largo de un vector, lo proyecto sobre sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago el producto A punto A? Lo que voy a tener es que esto es A por A y por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 0, y esto va a ser A cuadrado. Lo que me va a decir que el módulo de un vector yo lo puedo obtener a través del producto punto como la proyección del vector sobre sí mismo, ¿cachai? Entonces, el definir una operación como este producto, primero que todo, dota a tu espacio vectorial de una noción de distancia, de norma, ¿ya? Que en este caso sería como determinar a través de... ¿cómo se llama? Determinar a través del mismo vector cuál es su largo, es decir, una noción de distancia, unas nociones de proyección, y poder ponderar esa proyección como para poder alargarla a lo que yo quiera, ¿ya? Por lo tanto, puedo proyectar en la base que quiera, ¿ya? ¿Se entiende cómo ese concepto? Como desde el punto de vista más de la utilidad. Sí, ahora caché que es como para ponderar la proyección en sí. Claro. Ya, Porque bacán, muchas gracias. tengo un escalar, así que me permite, recuerden que cuando tengo una magnitud escalar multiplicada como por un vector, entonces básicamente esto lo que hace es que alarga el vector o lo contrae, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Ya, vamos al producto cruz. Producto cruz. Ya. El producto cruz, me voy a limitar a definirlo, ¿ya? Que es una magnitud importante en el sentido de que toma dos vectores y me entrega otro vector. Ya puedo construir vectores a través de operatorias entre dos vectores, que no son sumas y restas simplemente. Entonces, bueno, vamos a definir por componente lo que es el producto cruz entre dos vectores, que básicamente va a ser como la determinante de la siguiente... Voy a poner a 1, a 2, a 3 porque voy a trabajar en general, puede ser cualquier sistema de coordenadas, entonces no tiene por qué ser esférica. Perdón, cartesiana. Si me pongo con esa, debería borrar aquí. Tres son vectores unitarios cualquiera. El producto cruz se define como eso, y también se define como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿ya? Geométricamente, el producto cruz es importante porque lo que me permite es determinar áreas de cantidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo dos vectores en el espacio, que en este caso va a ser el vector A y el vector B, y tengo, por ejemplo, el ángulo entre estos dos vectores, yo lo que estoy diciendo es que voy a tomar que, por ejemplo, el módulo de A cruz B, como lo definimos anteriormente, disculpen, aquí me pitié. Aquí me faltó poner un vector K, que es un vector determinado por la regla de la mano derecha, ya que es una cuestión que no vamos a trabajar en esta auxiliar, pero posteriormente lo vamos a trabajar porque es muy importante, ¿ya? Pero, por ejemplo, el módulo de este producto cruz, ¿qué viene a ser? Es A por B por el seno de teta, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo hago una proyección de estos dos vectores, tomo el paralelo y tomo este otro paralelo, ¿ya? ¿Qué es lo que se me forma? Un paralelogramo, ¿ya? Si tengo este paralelogramo, y por ejemplo, voy a jugar un poquito aquí, tomo esto, tengo en este caso que esta distancia grande vendría a ser como A, ¿ya? En este caso el largo de ese vector o la base del paralelogramo, ¿ya?
Y esta otra magnitud de acá, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a ser B por el seno del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, esto no es nada más que la multiplicación de la base por la altura del paralelogramo. ¿Qué quiere decir? Que es su área, ¿ya? Ahora, si por ejemplo yo tomo una diagonal, tomo esta diagonal y considero esa área del triángulo formado como por estos dos vectores, ¿cómo lo puedo expresar en base al producto cruz, al módulo del producto cruz? Recuerden que una diagonal de un paralelogramo divide el área en dos, por lo tanto el área de ese triángulo que está formado por esos dos vectores, es decir, por los vectores B, por los vectores A, esa área que se forma ahí está dada por la mitad del módulo del producto cruz, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, la velocidad angular se define como la velocidad que es como el cambio de un ángulo, y si, por ejemplo, con respecto al tiempo, y si, por ejemplo, tengo el cambio de ángulo, lo que también tengo es cambio de área. Ya si ustedes tienen un círculo, veo que el área va cambiando con respecto al tiempo. Por lo tanto, a través del producto cruz podría encontrar una expresión genérica para lo que vendría a ser la velocidad angular. También tiene su aplicación en mecánica y también tiene su aplicación en geometría, en tanto me permite determinar magnitudes como áreas, ¿ya? Que podrían ser de utilidad en varios ámbitos de la física, no solamente en la mecánica, sino por ejemplo en la mecánica de fluido, cuando quiero determinar el caudal, por ejemplo en electromagnetismo se utiliza bastante porque se estudia mucho lo que es los flujos eléctricos, etcétera. Eso, bueno, eso es como el repaso que yo les tenía para vectores. Nos demoramos bastante, pero creo que es útil que esto como que se haya repasado. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque ahora vamos a empezar ya con la auxiliar como tal, ¿ya? ¿Hay dudas? Ya, entonces vamos a partir nomás con la auxiliar. ¿Ustedes tienen el enunciado a mano, por decirlo de alguna forma? Espérame. A todo esto, ¿están cansados? ¿Quieren como tomarse un break de 5 minutitos para que empecemos el auxiliar de lleno? ¿Les tinca? Para que vayan al baño, tomen agüita. ¿Sí? La auxiliar anterior me dejó muerto. ¿Ah? Casi morí en el auxiliar anterior. Ya. Ya, bueno, tomemos unos 5 minutitos de break y vamos a posteriormente continuar con la auxiliar. Ya, ¿están ahí? O para que sigamos. Hola, yo sé. El resto no sé. Vayan diciendo si están ahí como para empezar a darle al auxiliar. Samuel, estaban preguntando por el chat si iba a hacer pautas de los auxiliares. Sí, pues siempre hago pauta. Pero si eso va a significar que nadie viene, no hago pauta. Porque es como fome andar. O sea, básicamente va a significar que como esto es un semestre online, yo soy un pautista, ¿cachai? Entonces puede ser raro. Pero sí, generalmente sí voy a subir pauta por lo que alcancemos a hacer. Por ejemplo, ahora estaba cachando que me acabo de acordar que deberían durar 1 hora las cuestiones. Que tenía que durar a 1 hora y media. Que no había hecho auxiliar en el semestre online. Entonces, como este curso tiene 2 módulos, puede que dejemos el P3 para otra ocasión. O si hagamos de aquí lo que podamos y
Y después el lunes continuamos con el resto del auxiliar. Y después, eso. Pero, por ejemplo, tienen Edo antes de esto, ¿cierto? ¿Y qué tienen de Edo, clase? Auxiliar. Mm. Y en los lunes, ¿qué tienen antes de mecánica? Nada. Igual algunos tienen métodos, parece. Mm. Y a mí, por ejemplo, me complica toda la semana hacer los lunes porque tengo una clase, ¿cachai? Pero igual voy a tratar de ingeniármela si es que están complicados con el tema de tener tantas auxiliares el viernes, para hacerlas los lunes, y ahí, como esta web online, me gano en 2 pantallas nuevas y estoy en la otra clase igual. Y ahí hacemos bacán la auxiliar, como con menos desgaste. No sé si les tinca eso, po. Ahí el próximo lunes vamos a cachar cómo anda eso de hacer auxiliar y estar en una clase al mismo tiempo. Ya, vamos a partir con la auxiliar. Almacén. Ya, el primer problema, si lo tienen a mano, vamos a demostrar varias cosas que tienen que ver con la geometría de los vectores. ¿Ya? Esto es como para soltar la mano, ir cachando más o menos cómo se pueden utilizar los vectores en algunas cosas. Entonces, es medio fome, digámoslo así. A mí me entretiene, pero yo cacho que en general es fome. Almacén. Ya. Entonces lo primero que se pide en el inciso A es: demuestre el teorema del seno y el teorema del coseno utilizando geometría vectorial. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría demostrar el teorema del coseno utilizando geometría vectorial? Vayan tirando ideas nomás, sí. Proyectando los lados del triángulo como vectores. Ya, esa podría ser una posibilidad. ¿Quién dice por un punto al siguiente control? ¿Quién dice cómo se podría hacer? Antes habían dicho que el producto punto era como parte del teorema del coseno, no sé si va por ahí. Sí, sí. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, para empezar, ¿sabes lo que es el teorema del coseno, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Por ejemplo, si recuerdas que tiene los lados del triángulo y tiene un ángulo como... se cumple como un teorema de Pitágoras, pero con un término que uno le puede sumar. Básicamente como que eso es el teorema del coseno. Sean sinceros y sinceras, si alguien no se acuerda, díganme para repasarlo. Ya creo que todos cachan. Ya. La forma que vamos a proceder, por ejemplo, para demostrar el teorema del coseno, es lo siguiente. Si se toman dos vectores, ¿ya? Vamos a tomar los vectores A, el vector C, y voy a tomar el vector B, y voy a decir que el ángulo entre el vector A y el vector B va a ser θ, ¿ya? Y voy a hacer una proyección hacia acá, y voy a decir que este ángulo que sobra aquí va a ser pi menos θ, ¿ya? Ya, si por ejemplo tengo esa situación, aquí me quedo chulo. Si tengo esa situación,
según la regla de suma de vectores, como que esa que se ve en el colegio, para la PSU, para todas esas cuestiones, ¿cuál es la relación que cumplen con los vectores A, B y C? Por regla del paralelogramo. ¿Que suman 0? No suman 0. O ya, si suman 0, ¿qué significaría, por ejemplo? Recuerda que si yo tengo un vector A y lo quiero sumar con un vector B, por ejemplo, quiero sumarlo, por ejemplo, con un vector B, tengo el vector A y lo quiero sumar con el vector B, lo que hago es trasladar como a la flecha del vector A, el vector B. ¿Cachai? Y después, desde el vector A, tiene una flecha hasta la cola del vector C, del vector B, y voy a obtener con el vector resultante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya, en este caso, yo tengo un vector A más B igual a C. que termina, bueno, en su punta parte el vector B y claro, después tiro desde el comienzo del vector A hasta el final del vector B el vector C. Por lo tanto, lo que se cumple en este caso es que A, mejor pongámoslo así, de que C es igual a A más B. Ahora, lo siguiente que se puede hacer es tomar la norma de estos vectores. Recuerden, como les dije, que el producto punto está relacionado a una noción de norma, ¿ya? Por lo tanto, si yo tomo la norma de estos vectores, eventualmente me va a aparecer el producto punto que está relacionado, como les dije delante, o como alguien dijo delante, mejor dicho, con el teorema del coseno. Entonces, por ejemplo, si tomo la norma, voy a tener que la norma del vector C va a ser igual a la norma del vector A más la norma del vector B. Ahora, lo que se puede hacer, por ejemplo, es tomar el cuadrado de estas dos cosas, ¿ya? Lo que se va a obtener en este caso es que C cuadrado va a ser igual a más B al cuadrado y lo que va a ser igual a más B por A más B. Recordando la noción de producto punto. Ya aquí utilicé la propiedad del producto punto. Definición, mejor dicho, del producto punto. ¿Ya? Entonces tengo esto. Y ahora puedo proceder como voy a utilizarlo en rojito, determinar esta cantidad. A más B punto A más B va a ser igual a punto A más B punto B más el doble producto de A por B. ¿Cierto? A punto A, ¿qué es lo que viene a ser? El módulo de A al cuadrado. B punto B, el módulo de B al cuadrado. Más 2A punto B. ¿Ya? Por notación, vamos a decir que A va a ser igual simplemente a, B va a ser igual a, definido como B, y C módulo va a ser definido como C simplemente, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos esta relación estrellita, ¿ya? Calmación, ya ahí, estamos en una página. Lo que voy a tener en ese caso va a ser que C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A punto B. Y ahora si ustedes recuerdan la figura anterior, ¿ya? Tengo que el producto punto entre A y B, ¿qué es lo que vendría a ser? Va a ser A por B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Y cuál es ese ángulo según esta figura? Teta. No es teta. Ah, es pi menos teta. Es pi menos teta. Porque, por ejemplo,
Ustedes lo ven ahí. Si alguien no lo tiene claro, lo voy a hacer un monito acá. Tenemos el vector A, ¿ya? Y tenemos el vector B, ¿ya? Y tenemos el ángulo θ aquí. Lo que habíamos definido en el producto punto es que el ángulo entre los dos vectores era este de ahí, ¿ya? Es cuando yo uno los dos vectores del mismo punto, ¿ya? Por lo tanto, en este caso tengo que trasladar este vector. Ese ángulo de ahí es el que me sirve para poder definir el producto punto. Por lo tanto, como en la figura anterior, se puede ver que sus pi menos θ, entonces en este caso tengo que poner ahí pi menos θ, ¿ya? Y de acuerdo con la propiedad de la trigonometría, esto va a ser ya de coseno de θ, con un menos afuera, ¿ya? Por lo tanto, con esto concluimos que c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por el coseno de θ. Lo cual vendría a ser la relación que se cumple del teorema del coseno en un triángulo, cuyos lados son A, B y C, y tengo el ángulo opuesto a uno de los lados, entonces ese lado va a estar determinado como por esta expresión matemática. ¿Se entendió? Ya, en el caso de que se haya entendido, bueno, si no me interrumpen, no importa que haya seguido con lo siguiente, vamos a demostrar el teorema del seno. Para demostrar el teorema del seno, vamos a utilizar otra configuración como de vectores, ¿ya? Para el teorema del seno, en este caso voy a dibujar el vector B. Ahí. Voy a dibujar el vector B hacia acá, voy a dibujar el vector A hacia acá, y voy a dibujar el vector C hacia acá. Y voy a tirar ángulos, ¿ya? En este caso, los ángulos que voy a tirar van a ser phi, voy a tirar el ángulo gamma y voy a tirar el ángulo θ, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar aquí? Voy a utilizar el concepto de producto brusco, como les dije delante, pero su interpretación geométrica de área, ¿ya? El área del rectángulo, perdón, el área del triángulo, si en este caso tiene tres expresiones posibles, ¿ya? Esta superficie del triángulo está determinada por un medios, el módulo, perdón, del producto cruz, C cruz B, ¿ya? Ya que C y B me forman el paralelogramo cuya mitad es este triángulo, pero también esto es igual a un medio por A cruz B, y también es lo mismo que un medio de A cruz C, porque los tres me forman la misma área, ¿ya? A través de este producto. Pero por ejemplo, con las definiciones sabíamos que A cruz, perdón, sabemos que C cruz B, ¿qué vendría a ser en este caso? Es el módulo de C. Ya, en los módulos lo voy a escribir como letras sin flecha desde ahora, por notación más simple. Va a ser CB por el seno del ángulo que comprende C y B, que en este caso, ¿cuál sería? Θ. ¿Ya? Tenemos que, además, A cruz B va a ser igual a A por B por el seno del ángulo entre A y B, que ¿cuál sería en este caso? S. Y A cruz B, cruz C, perdón, va a ser igual a A por C por el seno de gamma. ¿Ya? Entonces, como entre el área, lo que me está diciendo es que tengo una igualdad entre tres términos, lo que puedo decir
a continuación es que utilizando estas propiedades de acá, ya, que le vamos a poner 2 estrellitas, con esas propiedades, sumado con esto, lo que voy a tener es la siguiente igualdad. Tengo que C por B partido por 2 va por el seno de teta, va a ser igual a A por B, medios seno de phi, y va a ser igual a A por C, medios seno de gamma. ¿Ya? Entonces, multiplicando por 2 y dividiendo por A de C, lo que se va a tener es que el seno de teta dividido por A va a ser igual al seno de phi dividido por C, va a ser igual al seno de gamma dividido por B, que es el teorema del seno en un triángulo. ¿Ya? Entonces, muchas de las relaciones de la trigonometría pueden ser demostradas a través de las propiedades de los vectores que uno puede definir dentro de un espacio vectorial. Más o menos, para poder darle una idea de cuál es la potencia como que tienen como la operatoria de los vectores, puse este ejercicio, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces vamos a ir a la parte B. La parte B es mucho más satánica que la anterior, ¿ya? En este caso, se pide simplemente que demuestren una identidad que es muy importante dentro del mundo de los vectores, que dice que A cruz B cruz C es igual a B, A por C, menos C por AB. ¿Ya? En este caso, pueden haber varias alternativas de demostración, pero la que voy a utilizar yo va a ser la más directa, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto es B cruz C, ¿ya? Vamos a utilizar una representación en coordenadas cartesianas, ya con componentes cualesquiera. Por lo tanto, esto lo que me va a decir es que puedo determinar este producto como... perdón. Tengo que esto es B sub X, C sub X, tengo que para el Y esto es B sub Y, C sub Y, y para el Z esto es BZ, C sub Z. ¿Se acuerdan cómo determinar la expresión de un determinante de 3 por 3? Ya, si se acuerdan, recordarán que para la parte X lo que tengo que hacer es dejar el X, esta columna, ignorarla y tomar el determinante como de estos numeritos. ¿Ya? Lo mismo para la parte del Y. Cuando quiero la componente Y, ignoro esta componente y tomo el determinante de estos 4 números. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y como es un producto alternado, primero va con más, después con menos, después con más, con menos, etcétera, etcétera. Ya, entonces en este caso va a ser X por el determinante de B sub I, C sub I, BZ, CZ. Después viene un menos, viene el I, de B sub X, C sub X, B sub Z, C sub Z. Y después viene un más, que viene Z, viene B sub X, C sub X, B sub I, C sub I. Ya, si desarrollo esto de acá, finalmente lo que me debería quedar es que esto es X tongo por B sub I, CZ, ya, menos BZ, C sub I, más I tongo, B sub Z, C sub X, menos B sub X, C sub Z, más Z, B sub X, C sub I, menos B sub I, C sub X, ¿ya? Ahora, Sami, sí, dime. el término ditongo no sería con menos. Sí, pero fíjate que invertí las relaciones. Ah, verdad, toda la razón. Sorry. No, vale. Gracias por la pregunta. Me echaba de menos.
Ya, sigamos. Ahora, lo complicado, lo maldito de este producto es que hay que pescar todo este corcho y hacer el producto cruz con el A ahora, ¿cachai? Entonces, muchos dirán, oh, qué baja, pero es la que hay. Así que, en este caso, A cruz, B cruz C va a ser igual a un determinante un poco más larguito. Va a ser el determinante de X. Hay que ponerle la A sub X con entrada y B sub I, CZ menos BZ, C sub I. En el I hay que ponerle A sub I y hay que ponerle lo que nos resultó delante, B sub Z, C sub X, menos B sub X, C sub Z. Y para la parte del Z, me va a quedar el A sub Z, B sub X, C sub I, menos B sub I, C sub X. Uf. Ya, y es que darle la matraca no va. La misma operatoria de los determinantes me dice que esto va a ser igual a sub I, paréntesis, B sub X, C sub I. Ya, voy a anotar en vez de estar dictando como loco esta cuestión, y una vez que tengamos el resultado les voy a ir diciendo más o menos qué cosas hay metidas dentro de este grupo. Entonces, B sub X, XZ, para la parte de X tengo más sub Z, B sub I, CZ, menos BZ, C sub I, menos X, sí, BX, CI, menos BI, CX, y tengo más BZ, CX, menos ya. Una vez que uno hace el determinante, va a quedar como esa expresión de ahí. Ya, ahora obviamente hay que multiplicar y separar los corchetes. Y lo que va a quedar es una cuestión de este estilo. Va a quedar, por ejemplo, A sub I, C sub I, BX, menos A sub I, B sub I, CX, lo mismo, A sub Z, BZ, CX más AZ, BX, CZ. En X tongo más AZ, CZ, BI, menos AZ, BZ, CI, menos AX, BX, CI, más BI, AX, CX. En Itongo. ¿Cierto? El de la letra está muy fea. No, sí se entiende. ¿Se He puede? visto peores. Ah, ya. O sea, No vas a confundir algunas C. ahí me van diciendo nomás cuál no cachan bien. Más A sub I, BZ, C. Ya. Ahora, bueno, llegamos a este punto de la matraca, que sí, estamos en un control y decimos, chucha, ¿cómo llego a esto que me pidieron anteriormente? Como que necesito demostrar cómo llegar a una cuestión parecida a esto. Entonces, ¿qué harían ustedes en este punto si, por ejemplo, esto lo hubiese salido a demostrar en una prueba? Hacerlo al revés. Una opción es hacerlo al revés. ¿Ya? Yo cuando lo hice, por ejemplo, tomé eso. ¿Ya? Veamos la parte del revés, pero una sola, para que se den cuenta de una cuestión y después le echamos para adelante. Bueno. Por ejemplo, si ustedes toman la parte B por AC, B a C, esto como dentro de los vectores lo que va a decirte es que B es B sub X por X más B sub I por I
más b sub z por z longo, ¿ya? Multiplicado por ax, cx, más AI, CI, más AZ, CZ. Algo así es lo que debería obtener, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Y la otra componente lo que tiene es un menos C, ¿cómo ponerlo? Por AB, que sería como una cuestión con un menos, lo mismo, bla, 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 todos esos términos. ¿Ya? Entonces, yo lo que debería ir topándome, como en esta matraca de acá, debería ir teniendo como términos parecidos a sub x, c sub x, a sub y, c sub y, a z, c, z, y tenerlos multiplicados tanto por b sub x, por b sub y y por b sub z. En el caso de la componente x, debería tener cosas como b sub x multiplicada por estas combinaciones. ¿Ya? Por estas combinaciones de ahí, esta combinación de ahí, esta combinación de ahí. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el a sub x por el c sub x, no lo encuentro, pero el a sub y por el c sub y lo encuentro ahí, y está multiplicado por un b sub x. Bien. El a sub y por el c sub y, ¿lo tengo? Perdón, el a sub z por el c sub z, está ahí, y también está multiplicado por un b sub x. Pero falta un término, po. Falta el a sub x por c sub x en esa componente multiplicada por el b sub x. ¿Qué es lo que creen que pasa ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo o se enredó un poco la cosa? ¿Lo podía explicar de nuevo, porfa? Sí, me enredé un poco. Lo que yo quiero llevar es una expresión, a esta expresión de acá. ¿Ya? Eso es lo que quiero demostrar. Si, por ejemplo, en un ejercicio de ir cachando qué es lo que yo necesito llegar, tomo, por ejemplo, cuál es la ecuación que debería obtener, puedo tomar, por ejemplo, b por ac, ¿ya? Para ir cachando qué términos me aparecen. Y si hago la multiplicación, voy a ponerlo quizá un poco más desarrollado para que se entienda bien. Si hago la multiplicación, lo que voy a tener es productos de este tipo. En la componente x tongo lo que voy a tener es b sub x por a sub x, c sub x. Más b sub x, aquí, voy a tener b sub x más a sub y, c sub y. Y voy a tener b sub x por a sub z, c sub z, ¿cierto? Oh, me está fallando. B sub x por a sub z, c sub z, ¿ya? Eso solo para la componente x tongo, ya después voy a tener sumadas otras cosas, pues una en y tongo y otra en z tongo. Y si yo digo ya, voy a analizar la componente x tongo de lo que llevo, cacho que este término del a sub y con el c sub y es este de acá. Cacho que el término que tiene b sub, a sub z por c sub z es este de acá, pero me falta este de acá, po. Como que no estoy llegando al resultado. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿Por qué me falta ese término? ¿O cómo puedo hacer que aparezca ese término? Un compañero allí dice, se puede armar lo de arriba con lo que tenemos de la otra parte, algo así. ¿A qué se refiere eso? Creo que se refiere a que tal vez se pueden cancelar algunas cosas, ¿o no? ¿Cómo se cancelan? ¿Se acuerdan? ¿Le han pasado algo así con el Nikita Nippon? Que es como sumar un cero conveniente, formalmente hablando.
Por ejemplo, si yo a un resultado cualquiera le sumo 0, da el mismo resultado. En este caso, yo para que me aparezca el término lo puedo sumar y restar, y ahí me aparece. Y tiene sentido, porque, por ejemplo, si tomo la otra parte, que vendría... Si tomo la otra parte, que la otra parte es menos C por AB, en la componente X tengo restado el término AX BX CX, ¿ya? Por lo tanto, cuando hago la suma de estos términos, si hubiese partido de la otra parte, tengo una cancelación de términos que puedo agregar ahora, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto de aquí como para continuar con el desarrollo, porque eso era como más o menos para cachar el razonamiento que había que hacer. Lo que se puede hacer es una suma de ceros convenientes para ir completando los términos que me faltan, ¿ya? En este caso, lo que voy a tener aquí es que esto va a ser igual paréntesis. Voy a escribir más ordenado como para que no se confundan con los términos. Esto va a ser A sub X. Voy a ir poniendo con color todos los términos que voy a sumar y restar. Esto va a ser A sub X, C sub X por B sub Y. Más A sub I por C sub I por B sub X. Más A sub Z por C sub Z por B sub X. Menos C sub X por A sub X por B sub Y. ¿Ya? Ese término es el mismo que el otro, ojo, que están solamente escritos de manera diferente los términos de los vectores. Menos C sub X, A sub Y, B sub Y. Menos C sub Z, perdón, menos C sub X, A sub Z, B sub Z. Y ahora fíjense en lo siguiente, pues. Este término de acá es la componente X de B por A por C. Es como la componente X de ese término. Y el otro restante, ya, es decir, este de acá, es la componente X de C por AB. Por lo tanto, al menos, haciendo este suma y resta en la componente X, obtengo el resultado para la componente X. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que en la componente Y y en la componente Z voy a tener que hacer lo mismo, es decir, sumar un término y restar otro del mismo, y en la componente Z sumar un término y restar otro, para poder llegar al resultado, porque como hay una resta de términos en el resultado que quiero llegar, hay unas cancelaciones que si parto del otro lado no me aparecen, ¿ya? Entonces, si continúo, haciendo como la suma y la resta, en el siguiente término lo que voy a tener es A sub X, C sub X, B sub Y, más, hay que cambiar color, el término que voy a sumar en este caso es A sub I por C sub I por B sub I. Ya. Perdón que a veces salgan letras malas que me está, no sé por qué falla la tabla. Más A sub Z, C sub Z, B sub I. Ya. Menos C sub I, A sub X, B sub X. Menos C sub I, A sub I, B sub I. Y finalmente tengo que restar en la siguiente página el término C sub I, A sub Z por B sub Z. Y cierro el paréntesis con I tongo. Más, esto es un poco engorroso, chiquillo y chiquilla. C sub X, B sub Z, más
A sub I por C sub I por P sub Z. El término que en este caso hay que sumar, como con el Nikita Nippon, es A sub Z, C sub Z, B sub Z, menos, siguiente, hay menos C sub Z, A sub X, B sub X, menos C sub Z, sub I, B sub I, menos, y el término que se suma y resta en este caso es C sub Z, B sub Z. Y por fin se termina con el corcho, y en todos los términos van a obtener componentes que respetan que esto va a ser igual a A por B por AB menos C por AB. Y haciendo como eso Nikita Nippon, entre comillas, se obtiene el resultado. Ya, entonces en resumen, recuerden que haciendo esto Nikita Nippon obtengo términos que respetan como en cada componente esta relación. Ya en este caso aquí va a ser C por AB. En la componente X, y en todas las demás componentes va a ocurrir lo mismo, por lo tanto, para la relación general de los vectores, se va a cumplir esta relación de acá y queda entonces demostrada como la expresión, la identidad. ¿Se entendió? De todos modos, la pauta lo voy a detallar mejor como para que lo puedan hacer, pero lo que me interesaba es como la resta y suma de términos. ¿Se entendió? Sí. Ya. Sí, algo. Vamos a la parte C. En la parte C, lo que se pide demostrar es, si por ejemplo tenemos la siguiente ecuación, C es igual a A por X. Determina X. ¿Cómo lo podrían hacer? Entonces se pide demostrar que la solución es X es igual a C por A, dividido por A, da un vector B tal que A punto B es igual a 0. En este caso, lo que se puede hacer, bueno, uno parte de la ecuación, tiene que C es igual a A por X, ¿ya? Y yo digo, bueno, quiero despejar el vector X, ¿ya? ¿Cuál es mi dificultad? Que mi vector X está multiplicado por el vector A y esto da un escalar. ¿Qué forma podrían encontrar ustedes como para poder determinar este vector? Para recuperar el vector, digamos. ¿Cómo lo podrían recuperar? Esta es una ecuación vectorial, por si acaso. Algo se escuchó ahí. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría determinar esta ecuación? Si no se le ocurre, digan que no nomás. ¿Cómo va a avanzar? No, Ya. Es verdad. Ya, miren. Por algo le hice demostrar la anterior. Si ustedes, por ejemplo, multiplican por A todo lo anterior, lo que va a quedar es que esto es C por A igual a A punto X. ¿Y esto a qué se parece?
se parece como algo, se parece como a un término. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede demostrar que A cruz X, o no, ahí sí, cruz X va a ser igual a A cruz X, perdón, A punto X, no, perdón, me equivoqué, confundí. Esto va a ser igual a punto X menos X A punto A. Y ahí puedo despejar este término de acá, ¿ya? Que es este de acá. Por lo tanto, utilizando la identidad del triple producto vectorial, lo que se va a obtener es que C por A, voy a seguir en la siguiente mejor, que cuando empiezo a escribir abajo, la tabla me evita. Entonces, lo que voy a obtener en este caso es que C por A es igual a cruz X más X A punto A. Y con esto puedo despejar fácilmente X. Voy a obtener que X va a ser CA dividido por A punto A menos A cruz X dividido por A por A. Si defino este vector igual a B, entonces se tiene el resultado. Y es fácil determinar que B es perpendicular a A, porque lo que voy a tener es que A cruz X es igual a un vector A cruz algo. ¿Ya? Y recuerden que cuando yo tengo el producto externo, perdón, el producto vectorial, si lo multiplico por algo, obtengo que es perpendicular a ese algo. Es decir, obtengo un vector que es perpendicular al plano formado por los dos vectores. ¿Ya? Por lo tanto, este vector resultante va a ser perpendicular a A. Por lo tanto, se va a cumplir que A por este vector B es igual a 0. Y esta es la ecuación general como para este tipo de vectores. Bueno, creo que este va a ser el final del auxiliar, porque no alcanzamos a ver todo lo que deberíamos haber visto. Salvo que ustedes quieran quedarse 10 minutos más, lo cual dudo absolutamente. Me imagino que deben estar súper cansados. Entonces, bueno, el lunes vamos a continuar con el problema 2 y el problema 3. ¿Ya? ¿Les tinca? Sí. Ya. ¿Quedaron con alguna duda del auxiliar? ¿Alguna cosa que quisieran recomendar? No sé. Siempre son bienvenidos los comentarios de ustedes para seguir mejorando. Sobre todo que esta es mi primera vez como auxiliar online. Entonces es complicado. Tal vez si pudieras subir el enunciado un poco antes para poder hojearlo. Ya. Sí, y generalmente yo tengo esa mala costumbre de subirlo. Es que cuando era presencial lo llevaba impreso, entonces no había ese problema. Pero bueno, lo puedo subir una hora antes para que le den una mirada. Porfa. Ya. Bueno, entonces no hay más que agregar, nos vemos el lunes a las 2:30 y bueno, yo les voy a subir ahí, voy a intentar subirle el resumen de las cosas que vimos hoy día y también la pauta del primer ejercicio. La pauta del segundo ejercicio la voy a subir, y del tercero obviamente las voy a subir después del auxiliar del día lunes. Pero vayan, porque sobre todo el problema 3 que vamos a ver es una joya y bueno, vamos a ver, en la segunda parte del auxiliar les voy a hacer un resumen, y al igual que el de ahora, de curvas, ya en el espacio, y vamos a estudiar curvas y algunos problemas relacionados con curvas que ya tienen que ver con mecánica y con la ingeniería. Bueno, sin más que agregar,
vamos a dejar hasta aquí la auxiliar. Espero que les vaya muy bien en su fin de semana y cuídense. Espero que también estén bien en sus casas. Y cualquier duda me pueden comentar por correo. Ya, que les vaya bien. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, cuídate. Chao.